Hola, banda de Jesús María y Punto. Pues el día de hoy me encuentro con el arquitecto José Luis García, que nos va a platícanos qué es un restaurador, ¿no? Porque decimos, es restaurador, o para empezar, ¿qué es un restaurador? Bueno, un restaurador es un especialista en regresar a sus condiciones originales un edificio o un objeto histórico de arte, etcétera, ¿no? Y hay mucha confusión porque todo el mundo cree que la restauración es igual que la remodelación y no, son dos cosas totalmente diferentes. La restauración es tratar de regresar a su estado original los edificios que se intervienen, rescatar toda la cuestión de valor histórico, porque también tienen un elemento referencial. La arquitectura del pasado es un elemento de identidad, que eso es algo que no hemos podido todavía entender. Creemos que la arquitectura del pasado es arquitectura antigua. Bueno, la gente dice vieja, o sea, ya lleva un sentido peyorativo, que es vieja y entonces no vale. Lo nuevo es lo que vale, pero a veces lo nuevo no vale lo que se destruyó. Entonces se tiene que buscar un equilibrio entre el pasado y lo moderno, porque a final de cuentas la sociedad es una sociedad dinámica. Pero, por ejemplo, si alguien ve los países del primer mundo, Europa, Japón, China, tienen toda la modernidad, siguen con sus tradiciones y tienen sus estructuras antiguas. ¿Por qué? Porque ese es un elemento de identidad. De hecho... Bueno, hay una temática cultural, ¿no? Lo que dices, o sea, el que se atrevan simplemente a rayarlas, ¿no? Sí. Y me ha pasado tantas cosas durante mis 40 años de arquitecto y de restaurador, que es muy difícil, inclusive a veces, que la misma autoridad entienda la importancia de la conservación primero. La conservación es, hay que mantener los edificios y las condiciones adecuadas, ¿no? Esa es la conservación. Y la restauración ya es cuando están demasiado deteriorados, que ya no se pueden conservar únicamente, sino hay que hacer una intervención mayor. Dame un par de ejemplos de Jesús María. Ajá. Que digas, este edificio, la autoridad tiene que comprender que es, o sea, que no, es más, no tiene valor, ¿no? Es una temática que no podrías calcular, ¿no? Mira, tan solo la parroquia. La parroquia. La parroquia ha sido intervenida, es prácticamente el símbolo, aparte del arco, el arco de entrada, que todo parece indicar que lo hizo Refugio Reyes, el mismo que hizo el Templo de San Antonio. O sea, ese es el símbolo que lo tienen en los logotipos. Pero sí lo hizo Refugio Reyes. Todo parece indicar que sí. No encontré, no era arquitecto, pero él ya se llegó a firmar como arquitecto. Okay. Y la universidad le dio el título post-mortem, precisamente a su hija y a su nieta. Ok. Por ejemplo, ese arco, el que está entrando, el que todos conocemos. Así que es una copia del arco de entrada a la parroquia. Ok, perfecto. Entonces, eso nadie lo sabe. ¿Con qué lo hicieron? O sea, ¿qué materiales tiene? Es material, es cantera. Esa es cantera. Y es que en Jesús María había bancos de cantera. Ok. Que ahora ya no se explotan, ¿sí? Por San Lorenzo, que era una hacienda, bueno, queda todavía parte de la hacienda, que fue muy importante porque de ahí también se extraía el agua para beber. Okay. Existía el agua San Lorenzo. Todavía quedan unas partes ahí de la finca, y de hecho ahí hay un cuadro que me tocó ver hace ya una buena cantidad de tiempo, un cuadro del siglo XVIII del martirio de San Lorenzo, que es una de las obras de arte más importantes, y yo creo que es el único cuadro de ese santo que existe en el estado. En la parroquia tuvo varias intervenciones, tiene muchos problemas de humedad. A mí me tocó trabajar con 2 párrocos, hicimos la exploración, quitamos una parte del lambrín de madera que lo pusieron precisamente para evitar lo del salitre. Lo que pasa es que hay jardines que están muy pegados a la construcción, y aunque la construcción ¿Tú recomendarías quitarlos?
quitar esos, yo inclusive les dije, ya hay que poner unos elementos que se llaman aerodrenes. Ajá. Y hay que poner, porque muchas de las descargas de agua son directas hacia la parte del piso, y el piso no tiene la pendiente suficiente como para que se desagüe rápidamente. Entonces, a mí me tocó quitar una parte del lambrín y empezamos a arreglar también una parte del piso de mezquite, porque estaba nada más sobre tierra. Por ejemplo, ¿de qué año estamos hablando que es la obra? ¿En qué años hizo más o menos la parroquia? La parroquia es de la segunda mitad del siglo XVIII. Ok. Del siglo XVIII, y tiene un elemento muy importante. Bueno, cuando quitamos los lambrines encontramos las decoraciones, que son muy importantes. Luego a veces dicen, no, pues es que la decoración nos va a salir bien cara y mejor la pintamos toda parejita, ¿no? Ejemplos de esos hay montones. Pero, por ejemplo, ahorita el piso que está aquí, luego es una bronca encontrarla, un piso de estos, ¿no? Cuando te rompen algo, ¿cómo, o sea, en dónde encuentro? No, es que no es tan difícil, o sea, la cosa hay que buscarlo, nada más, hay que buscarlo con los carpinteros, hay que buscarlo en las madererías, hay que buscar ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros levantamos el piso estaba sobre un bastidor, que es un recuadro de madera, pero sobre tierra. Ok. Te estoy hablando de que eso lo han de haber hecho a fines del siglo XIX, principios del XX, ¿sí? Y era madera de mezquite. Entonces nosotros empezamos a hacer unas pruebas, porque toda la humedad que se pasa del jardín y lo demás, pues eso pasa a los muros. Los muros es una humedad que se llama por capilaridad, que es la que sube, y entonces o bien le ponen piedra con cemento de un lado, y lo único que hacen es encapsular la humedad. Y eso a la larga produce otro tipo de problemas. Porque si tienes un muro que está lastimado en su base, puedes tener problemas de asentamientos y de colapsos. Pero ahora, ¿hay muchos restauradores? Afortunadamente ya hay. Ya a mí me tocó ser el primer restaurador de Aguascalientes. No, porque yo, por ejemplo, yo conozco a medio mundo, ajá, a todo mundo, pero creo que es el único restaurador que conozco. Entonces, imagínate. Bueno, en Jesús María no, porque yo vivo en Jesús María. No, claro. Pero aquí en Aguascalientes. Esa es la parte que tiene que ver con Jesús María y punto, ¿no? Que el arquitecto vive en Jesús María y ha intervenido la parroquia de Jesús María. Así es. Y de hecho, otra cosa que es muy importante, el altar mayor, que es un barroco estípite, que es una de las características más importantes del barroco. Tenemos muy poquitos ejemplos de ese estilo. En Aguascalientes era barroco estípite. El estípite hay muchas formas de barroco, pero el estípite es el que maneja columnas como si fuera la abstracción del cuerpo humano. Es decir, la cabeza es donde estaría el capitel. Bueno, lo que luego hablo de términos y no todo el mundo va a ser así. Y luego tiene esta parte, y luego tiene un cuadro, que es esto, y luego si yo me paro y pongo mis pies así, esto es una cintura, y esto es un trapecio hacia abajo. Entonces es la geometrización del cuerpo, ese es el estípite. Y el estípite es muy antiguo, mucho más antiguo, y se retomó en el barroco en México y en Aguascalientes tuvimos muy buenos ejemplos, de barroco estípite. Y ese altar era uno de los altares laterales de la catedral de Aguascalientes. ¿Quién hizo esa catedral? La catedral de Aguascalientes se hizo igual como la de Jesús María, como trabajó Jesús María, que fue el cura beneficiario de la villa. Empezó con Flores a la Torre y luego siguieron otros, y hay varias etapas constructivas. Fíjate, eso es algo muy interesante. Las iglesias se hicieron en los 1800, ¿no? 1700. 1700, ¿no? Ajá, la mayoría, ¿no? En los 1700. Ajá, así es. Y todas tienen un mismo estilo, que tiene un nombre, el estilo... Generalmente es de estilo barroco. Estilo barroco, todas las iglesias. Generalmente sí, salvo las del siglo XIX, por ejemplo, la Purísima, que es del siglo XX,
San Antonio, que es del siglo XX. Esas tienen estilo. Es la más bonita, ¿no? Yo creo, sí. La Aguascalientes es la más bonita de la San Antonio, sí, ¿no? Y está manejado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura que se llama ecléctica. Ecléctico es cuando es la combinación de muchos estilos de diferentes épocas y de diferentes culturas, que hizo Refugio Reyes. Entonces, ahí en este altar, cuando se hacen las ampliaciones de las dos naves, porque Catedral tenía una sola nave, y luego se hizo ya de corte basilical, es decir, nave central y dos naves laterales. Cuando se hacen las naves laterales y se modifica el interior, porque era una parroquia, y como parroquia funcionaba, pero como catedral no. Había que hacerle el coro de canónigos, había que hacer una serie de cosas y demás para que tuviera la jerarquía. Pero eso ¿quién lo manda? O sea, ¿quién decía, a ver, tráeme los planos aquí? Échame. Eso lo hizo el cura beneficiario y luego el obispo, el primer obispo de Aguascalientes. Pero ¿cómo? O sea, yo lo que me pregunto es cómo hacen las cosas tan bien hechas las iglesias, las parroquias, ¿no? En la época, no, ahorita puta, uno batalla con ahorita uno batalla con el tablarroquero y puta batalla con el albañil, puta, con el arquitecto ya quedó mal, chingado. Y entonces, en esa época, puta, ¿quién construía todo eso? Decir, no, a ver, jálate, porque no existía el AutoCAD, ¿no? No, pero, o sea, la inteligencia siempre ha existido. La geometría no se ocupa, siempre ha existido. La convicción de hacer el trabajo bien existía. Ahora es muy escaso. Ahora, lo que sea más barato y lo que sea más rápido, punto. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que vamos a ver con el huracán en Acapulco. Acabó de estar ahí y los edificios... ¿Fuiste a Acapulco a ver temas de...? Fui a una cuestión de familia, una boda. Okay. Y pasamos a ver las cosas ahí. Edificios que tenían 5 años terminados, totalmente ocupados, barrió. Porque está hecho con tabla roca. Claro, y los antiguos son los que sobrevivieron. Los antiguos son los que sobrevivieron porque están hechos con material. Claro. Y entonces, ¿por qué? Porque nos vamos por la economía y nos vamos por lo más rápido. Que no está mal, pero hay que saber cuándo sí y cuándo no. O sea, una iglesia no se cae. No se cae una iglesia. ¿Por qué? Porque está bien construida, se tiene la vocación que tenían los cantereros, que tenían los albañiles o los alarifes, y porque les daban, no había tanto la premura del tiempo como ahora lo tenemos. Ahora nuestro enemigo es el tiempo. ¿Cuánto se tardaban en hacer una iglesia, por ejemplo? Dependiendo del tamaño. La parroquia de Jesús María. La parroquia de Jesús María fácil se han de haber llevado, cuando menos, 30 años. 30 años. Así y si yo llegara y te diga, a ver, arquitecto, a ver, hazme una réplica aquí, porque ya sabes, hazme una réplica aquí en mi casa, porque aunque no lo creas, no voy a hablar de nada, pero aquí hay haciendas de personajes políticos, empresarios, que en su casa tienen parroquias dentro de su rancho. Entonces yo digo, a ver, José Luis, échame una, y así, yo que tanto quiero Jesús María, échame una parroquia, más chiquita, pero igual, ¿cuánto te tardas? Dependiendo del tamaño, pero mínimo te tardas 3 años. Mínimo, 3 años. Mínimo. Dependiendo del tamaño. Y te digo, a ver, así a mano alzada, ¿como cuánto me sale? Así, a mano alzada. A mano alzada, mira, así con trabajos de cantería y todo, como unos, bajita la mano, unos 15 millones. Sale. ¿Cuándo nos le echamos? Tú dime. Ok, entonces, porque el tema de las parroquias es interesantísimo. Vamos a ir a un corte, no se pierdan la segunda parte, para que aprendan cómo se hicieron las iglesias en este país y yo creo que en todo el mundo. Ahorita me explicas cómo se hicieron, porque yo no me imagino a los europeos cómo construían, porque aquí sí me imagino a los mexicanos, ¿no? Pero regresamos, no se pierdan el segundo.